Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen apocalipsis, buen lo que os pille por donde estéis. Estamos otra vez aquí los cuatro de siempre, el pez de charco. Comentaros que hoy es un día muy malo para la gente que tiene alergia como yo. Estoy aquí sufriendo, aunque no lo parezca, la nariz la tengo rojísima. Pero bueno, hemos venido aquí para continuar hablando por tercera vez de Vlad Drácula. Recordar que estamos en muchas redes sociales, en la que estés utilizando ahora mismo y por donde te haya llegado, y unos cuantos lugares más. Y poco más, comentaros antes de dar paso a lo que va a ser hoy continuar el legado de Vlad Drácula, que si no recuerdo mal, Alex, nos quedamos cuando venían a visitarle los turcos. Exactamente. Con un carácter regulín, podríamos decir. Y nada, antes de empezar, os tengo una cosita preparada, pequeño detalle, porque os quiero mucho, pero hay que ser justos y esta semana no está bien porque hay uno de los cuatro que es más feliz que el resto, es Fernando en concreto, porque ha ampliado familia y todos sabemos lo que es tener un perro nuevo, que eso realmente te agranda el corazón, te hace sentirte muchísimo más feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo lleváis por casa? ¿Quieres dar alguna referencia al mundo? Nada, muy contentos con nuestro nuevo miembro familiar. Está descansando ahora. La vida de perras es una vida muy, muy dura. Y nada, muy contento. Se ha hecho ya a la casa, pega vueltas por donde quiere. Es un cachorro mental, pues. Qué bueno. Solo una cosita antes de seguir. ¿Cómo se llama y cómo se iba a llamar? Se llama Dante y no creo que se llame Dante por el famoso poeta toscano. Se llama Dante porque mi hija quiso llamarlo Dante y mi mujer también. Yo quería llamarlo de dos formas. Que la gente nos lo diga en comentarios qué nombre de perro le mola más divertido. Como somos frikis y somos amantes de la historia, el primer nombre que barajé para el can era Perricles. Sublime. Buen nombre. Vale. El segundo nombre es un nombre más de la calle. A lo mejor lo llaman, se giran 15 personas. Pero es un nombre con fuerza y con mucho gancho. Era Chaval. Chaval, es buenísimo también, ¿eh? Entonces, ¡hey, chaval! Y Chaval venía. Le habrás puesto de nombre Dante, pero le tienes que mantener los dos mutes. O sea, según cómo te pille, Perricles, chaval. Yo, Chaval, no, yo en la intimidad le llamo Chaval. Como Aznar habla catalán, yo a Perricles, a Dante le llamo Chaval. Muy bien. Bueno. Que comente cada uno con los nombres de su mascota, que eso siempre es bonito. Y si quiere alguien poner una fotico y compartimos ahí perridad o el animal que sea. Sí. No vamos aquí la cosa de especismo, ¿no? Que a ver si eso nos ofende a alguien también, que aquí la cosa está muy chunga. Pues eso. Pues nada, vamos a estar a puntito. Bueno, de momento hemos dicho este puntito de clarificación, que hay alguien que es más feliz que el resto, no pasa nada. Aquí hay que amar es eso, es alegrarte cuando alguien está mejor que tú y punto. Comentar también que no sabemos cuándo vamos a publicar esto, pero hoy es un día importante porque es el 75 aniversario de la OTAN. Poca broma, no sé si habéis visto las imágenes, que dos cosas tengo que decir. Una, el pastel que han sacado para celebrarlo era muy pequeño y dos, tenía muy buena pinta. No tenía forma de pastel, hacia lo normal. También es una cosa que se puede plantear, ¿no? Dice, ¿qué forma tiene que tener un pastel de la OTAN? ¿Forma de avión? ¿Forma de transatlántico? ¿El mapa de los países que están dentro? Pues no, ha sido una cosa... Bueno, ha sido una cosa marrón, con unas toppings de chocolate gordos así tocados en dorado, que a mí me ha llamado la atención. Bueno, pues eso por ahí. Y luego os tengo una cosita preparada muy tonta, porque es eso, como yo sé que hoy Fernando es el más feliz, pues me parecía que al menos pues tenía un regalito para vosotros dos, a los otros. Estos son unos versos, Aitor, que el otro día, pues, leyendo un libro, me hicieron pensar en ti. Y te voy a dejar un espacio y me tienes que adivinar tú quién va ahí, ¿vale? Dije al pip, el rayo de la guerra, que sembró de cadáveres la tierra y llevó la victoria donde fue. ¿Cuál es tu fe? ¿A quién quieres que se refiere? ¿Quién va en ese pi? Buah, cualquier dios. O sea... Hombre. Madre mía. ¿Cómo se nota que venimos de Semana Santa? Bueno, lo leo normal. Dije al César, el rayo de la guerra que sembró de cadáveres la tierra y llevó la victoria donde fue. ¿Cuál es tu fe? Esto es de Amado Nervo, que es un poeta mexicano. Y tengo otro poema, este es para ti, Alex, lo dedico también. Vaya. Desde el fondo del corazón. Tú tienes que escucharlo. Gracias. Tú tienes que escucharlo, bueno, tú lo tienes que escuchar, ¿no? Y luego podéis pensar sobre él también, que es lo bonito de los poemas, pero tú me tienes que... Yo te haré una pregunta luego, ¿vale, Alex? Vale. ¿De acuerdo? Te dije que hiciéramos el amor como felinos rugiendo, como pareja de libélulas copulando en el aire, como cebras, como venados.
Todo es posible en esta noche fría en que ululan los árboles y la casa en una nuez frágil, vadeando las enormes bocanadas del viento. Estamos solos y sin embargo la soledad no existe. Si juntamos las manos encenderemos el fuego imprescindible para vernos los ojos brillantes del deseo. Tu piel me atrae con la gravedad de todos los cosmos que afuera sufre su negra eternidad impenetrable. Pretendamos que somos una nave sobre la tersa espalda del océano y en el cuenco profundo de la madera acomodémonos para el amor, acorruquémonos y seamos otro nuevo elemento, una fusión de aire, fuego y agua. La pregunta es... Muy bonito. ¿Tú crees que la persona a la que le dirigieron este poema lo entendió o que al cabo de una semana dijo ¡cague la hostia! Joder, pues bastante directo como para que no lo entienda, digo yo. No sé. Yo creo que no. Se lo dijo Bulma a Vegeta y no lo pilló. Y no lo pilló, ¿verdad? O Chichi a Goku, da igual. Es que... Por si te hago- Yo quiero entrenar. También me sabe mal por mucha alegría que tenga Fernando. Yo creo que él se merece un poema. Así que es cortito y es de este libro que conocéis aquí bien. Buenísimo, buenísimo libro. Los epigramas de Marcial. Bueno, pues estos son 2 versos. El poema es el Me poema hiere. número 65 del libro 4. ¿Vale? Pues alguien lo quiere buscar. Y dice así: a Pilenis le llora siempre un solo ojo. ¿Cómo ocurre esto? Preguntáis. Es tuerta. Buenísimo, buenísimo. Ah, por cierto, y el poema de Alexandru era de Gioconda Belli, que no he dicho nada. ¿Vale? Gracias. De nada, de nada. Una poeta nicaragüense espléndida. Espléndida. De los descubrimientos del año pasado. Vale, pues bueno, después de estos dulces momentos en que nos hemos dejado llevar por las musas de la poesía, pues nos volvemos para Europa del Este y a ver cómo le meten pal pelo a los turcos. ¿Empezamos, Alex? Vamos allá. Pues Alexandru, cuando quieras, empieza a Venga, vamos declamarnos allá. la historia de Vlad Drácula. Venga, vamos allá. Vamos a ver cómo sigue la historia de Vlad y bueno, al final de este programa, eso sí, vamos a rematarlo nosotros a él. Y el próximo pues ya irá de otra cosa. Bien, bueno, pues nos habíamos quedado con Vlad haciendo una campaña al sur del Danubio, ¿no? Dijimos que aprovechó el invierno para cruzar el Danubio, saquear un montón de ciudades al sur del Danubio que estaban en manos turcas, ¿no? Y que llegó a matar alrededor de 20.000 turcos. De hecho, hay una cifra exacta, ¿no? Eran 23.882 personas, ¿no? Entre militares y obviamente pues personas que vivían en estas ciudades a las que mató directamente o después de torturarlas, utilizando su método predilecto que era el empalamiento. A mí me dijo que era un poco una cifra como muy exacta, ¿no? Como para que fuera mentira, pero aún así a mí me parece que 23.000 personas son muchas personas muertas en unos meses, ¿no? En 2 meses o una cosa así. Entonces, bueno, las fuentes medievales ya sabéis cómo son. Bien. Obviamente, toda esta acción militar que realizó Vlad el Empalador en territorio turco, pues no le sentó muy bien al sultán, y el sultán decidió acabar de una vez por todas con Vlad, que ya llevaba un tiempo sin pagar sus deudas. Como veis, los valacos, al contrario que los Lannister, nunca pagaban sus deudas. Entonces, pues claro. Alex, Y antes de sí. continuar, tengo 2 preguntas que hacerte. La primera, ¿tú crees que en los turcos había miedo de atacar el territorio que está bajo la protección de Vlad Drácula? No No. creo. Creo Vale. que lo retrasaron porque ellos estaban a muchos frentes. Entonces, pues claro, Turquía no tenía, bueno, Imperio Otomano, perdón, no tenía que luchar solo contra los señores cristianos a este lado, ¿no? Hacia Occidente, sino que hacia Oriente también pues habían varias hordas que estaban presionando el Imperio Otomano por el otro lado. Dependía mucho también pues de los problemas que tuviese el sultán mismo dentro de su corte. O sea, que creo que había muchos factores. Muchos Vale. factores y bueno, creo que luego más adelante pues hablaré un poquito de la situación de Valaquia y de Moldavia porque es muy peculiar, la verdad. Al final de
bueno, a lo largo del siglo XV-XVI, ¿no? Será peculiar y un poco diferente de los demás territorios que hay alrededor que acabarán en manos turcas. Claro, lo que decían los 100 frentes abiertos, está mirando ahora porque estaba pensando en muchos sultanes turcomanos y demás. Claro, un conflicto que tiene en ese momento Mehmed II, ¿vale? También es en Anatolia con un sultanato túrquico que a Alex le gusta y le hace gracia. Akkoyunlu. Claro, sí, estos eran las ovejas blancas, creo, algo Las así. ovejas blancas. Karakoyunlu son las negras y Akkoyunlu las Negras, blancas. sí. Y de hecho tuvieron problemas importantes contra las hordas. Y bueno, el abuelo de Vlad, Mircea el Viejo, cuando luchó en su momento, ¿no? Cuando luchó contra Bayaceto, tuvo ahí un momento de respiro porque a Bayaceto Tamerlán lo llegó a capturar. Sí, sí. A él y a todos sus hijos. Y de hecho, pues lo tuvo ahí durante un tiempo como su rehén. Obligó a sus hijos a que le escupieran y bueno, cosas de estas que le gustaban a... Sí. Timurlán es el último Timur gran el Cojo. crack de la estepa, diríamos. Exactamente, pero bueno, ya no estaba él, pero sí que habían otras hordas que estaban pues fastidiando el Imperio Otomano al otro lado, entonces pues tenían muchos frentes abiertos, como prácticamente todos los imperios, ¿no? Cuando creces, pues todos te intentan dar por saco. Pero yo le pregunto porque yo entiendo que puede parecer llamativo que teniendo un territorio relativamente pequeño y que mata a tus hombres de una forma tan espectacular, tanto por el número como por la manera propia en sí, porque a ver, el empalamiento no es algo especialmente habitual. Se han dado casos a lo largo de la historia, por supuesto, pero un empalamiento masivo en Europa, yo diría que de los pocos casos, o al menos el único famoso es el de Drácula. Sí, además es que es un método que él emplea porque lo aprende de los turcos. Claro. No él directamente de los turcos, sino ya hay una tradición en el este de Europa de entrar en contacto con turcos, con los humanos, con todas estas poblaciones que vienen exactamente, que vienen de las estepas, que tienen unos métodos como más sádicos de ajusticiar, y hay como más tradición en el este de Europa por este tipo de ajusticiamiento. Su abuelo también lo empleaba, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, este señor, de lo que nos hablan las fuentes, es que él lo empleaba pues, de forma constante y abundante, ¿no? Yo lo digo sobre todo porque de cara a alguien que no esté muy familiarizado con el mundo medieval puede resultar chocante, pero que, claro, si por ejemplo en vez de haberse enfrentado, digamos, contra el Imperio Otomano, estas mismas técnicas las hubiera empleado contra el Reino de Francia, por ejemplo, probablemente hubiera sido muchísimo más escandaloso. Digamos que ahí sí que existe una tradición cultural, una apreciación cultural que te hace que el hecho de que te empalen aparte de tu ejército no lo veas tan bárbaro. En cierta manera. Sí, claro. Ahí un poco todo más bruto. Pero ya está. Vale. Y justamente por eso también el sultán pues decide finalmente atacarlo, ¿no? Y conquistar Valaquia. Porque ve que esto es insostenible y que este señor se está pasando de la raya, ¿no? Un apunte. El sultán, o sea, de los escritos, ¿no? que hay sobre Vlad el Empalador, pues se conservan algunas apreciaciones, ¿no? que hacía el sultán sobre él, y el sultán, a él le fastidiaba a Vlad, ¿no? porque era su enemigo y encima era un enemigo menor, ¿no? dentro de lo que cabe, pero lo admiraba en parte, porque decía que la forma en la que él estaba llevando el país era una forma adecuada, como tenía que ser. En plan de, tú no tienes que dejar que se te suba nadie a las barbas. O sea, en parte tenía como cierta admiración por la política que estaba llevando a cabo, que era la de cargarse a todo Cristo. Claro, yo creo, Alex, que a Mehmed II le gustaba como actuaba Vlad porque Vlad hacía shish kebab, o sea, pincho moruno. Dijo, ¿no llevaré yo esto a mi país y crear un nuevo imperio de comida rápida? Sí, podía ser. Podía ser. Seguimos, sí. El sultán, pues bueno, cruza con un gran ejército el Danubio, con un ejército pues, de alrededor, creo que eran unas 40.000 personas. Ya estamos hablando de cosas serias. Además, el sultán, como veis, o sea, si la gente tiene alguna idea de las cifras de ejércitos de la Edad Media y tal, juntar 40.000 personas en la Edad Media, esto no lo hacían, vamos, no sé en cuántas batallas de Europa se han movilizado tantas personas, que es muy difícil, ¿no? Y el ejército de Vlad
según los cálculos más precisos que se han realizado, nunca podía superar los 15.000, ¿eh? Nunca, o sea, en ningún caso. Normalmente pues estaba en 8.000, 7.000, 10.000, por ahí. Obviamente, Vlad sabía que él no tenía nada que hacer contra el emperador si se enfrentaba en un combate directo, ¿no? Entonces, Otra bueno, cosa es que lo hiciera sirviéndose de que conoce el terreno y utilizando una estrategia que convirtiera, o sea, que revertiera el hecho de tener menos tropas, ¿no? Exactamente. Marcarse un Aníbal, sí. Lo que hizo fue pues, hacer una guerra de guerrillas y utilizar todo tipo de tácticas pues poco caballerosas y poco ortodoxas, por decir de alguna forma, para vencer o para intentar que el sultán se cansase y se fuera para su casa. Danos un par de ejemplos. ¿Vale? O sea, primero antes de que el sultán intentara cruzar el Danubio, él, pues con las pocas piezas de artillería que tenía, empezó como a bombardearlos desde como del otro lado del Danubio, ¿no? Mientras ellos intentaban cruzar el río y al principio, pues claro, les hacía daño, pero los otros, al tener más contingentes, pues lograron pues separarlos y bueno, sorprenderlo y él pues se fue retirando, ¿no? Entonces cuando los turcos ya lograron cruzar, ya con bajas de por sí, montaron el campamento. Y hizo pues una incursión nocturna en el campamento turco, ¿no? Mehmed pues, estaba ahí en su campamento por la noche y él con muy pocos soldados entró en el campamento por la noche vestido de turco. Él pues tenía nociones de turco, o sea, dicen que sabía hablar turco, que no tenía ningún problema. Y los que le acompañaban pues también, entonces empezaron a hablar turco y a atacar a los otomanos y él intentó llegar a la tienda del sultán y matarlo directamente. Lo que pasa es que se confundió, no se ve que el sultán se lo olía porque no era la primera vez que él utilizaba esta táctica y se cambió de tienda. Entonces creo que se encontraba con la tienda de un gobernador o tal y nada, pues no lo lograron matar. Me encanta que los planes salgan bien. Y luego, pues, cuando los turcos se reagruparon, les hicieron huir y, bueno, ellos escaparon finalmente, ¿no? Blas escapó, pero bueno, claro, hizo bastante daño. Y después, pues, él se fue retirando. Entonces empezó a utilizar una táctica de tierra quemada. Cuando, claro, él veía que pues, el sultán, pues, bueno, lo podía debilitar, pero que él seguía, avanzaba, pues entonces lo que hacía era que a la gente, más o menos lo que hicieron los rusos, ¿no? Con Napoleón, ¿no? Pues vaciar los pueblos, quemar todo, envenenar los pozos y retirarte, ¿no? También intentó llevar a cabo una campaña hacia al este del país, atacando una ciudad donde los turcos también, que estaba cerca del Danubio, donde los turcos intentaban establecer ahí pues una cabeza de puente y de esta forma él intentó llamar la atención hacia esa zona y evitar que el sultán avanzara hacia la capital, hacia Turgoviste. Bueno, le salió pues regular, ¿no? Los turcos, es que la ventaja de los turcos es que eran muchos, entonces pues, claro, podían dividir ejércitos. Este hombre, claro, decía, yo me cojo a unos cuantos, intento desviar la atención, pero claro, hacía lo que podía. Bueno, finalmente Mehmed se fue acercando a Turgoviste y claro, cuando se acercó a Turgoviste se encontró con un bosque de empalados, ¿no? Que Vlad, pues en estas campañas que hizo de saqueo, además de las avanzadillas turcas que siempre las pillaba, les hacía todo tipo de emboscadas, ¿no? Los pillaba y entonces los empalaba. Entonces, claro, este hombre cuando vio la cantidad de personas que había empalado en ese bosque que llamaban bosque de empalados, claro, se dio cuenta que esto tenía que acabar, que no podía ser. O sea, le impresionó tanto que el sultán dijo, yo cojo y me voy, nombro a uno y que se encargue de este tío, pero yo me voy porque esto ya es demasiado para mí. O sea, si era demasiado para Mehmed, ya apaga y vámonos. Por lo que sea, por lo que sea. Yo creo que sin regodearnos valdría la pena que intentáramos esperar un poquito con un empalamiento, ¿no? Para hacernos una idea de lo que es y el número aproximado de gente que podía haber alrededor de Turgoviste, porque es que es lo que dices, hacer retroceder un ejército no por el miedo a la derrota, sino simplemente a decir, es que si caigo en manos de este tío y me trata así, que ya ho he visto, ¿sabes? La guerra psicológica. Sí, porque claro, al fin y al cabo el empalamiento, básicamente, a ver, la idea la entendemos todos, ¿no? Es un palo con forma de estaca, se introduce por el ano, se clava con cierta gracia para que no te toque ningún órgano vital y te sale o bien por el cuello, bien por el hombro o por la boca. Y en principio se te puede empalmar y que...
empalar. Una vez ocurre esto, se te puede realmente plantar como un árbol, dejarte empalado y tú continúas vivo un rato. Realmente el nivel de sufrimiento es atroz, es una barbaridad. También es verdad que estábamos antes hablando de que esta gente era muy burda. En Occidente también habían fórmulas brutales. O sea, la rueda, por ejemplo, la tortura de la rueda, que se te cogía, se te rompían todos los huesos con toda la gracia posible para no tocarte ningún órgano vital. Se te ponían las piernas por detrás por encima de la cabeza, los brazos por debajo de donde en teoría tendrían que estar las rodillas. Se te ponían una rueda de carro y se te alzaba y se te dejaba ahí hasta que te acabaras muriendo. Es atroz. Eso en las pinturas del Bosco, por ejemplo, se ve, y sobre todo en el cuadro de Peter Bruegel del Triunfo de la Muerte se ven varias ruedas de este tipo. ¿Qué es eso? Si nos podemos escarbar, todos los lugares tiene cosas tremendas, ¿no? Pero claro, la potencia que tiene visualmente ese campo, ese bosque de empalados. Quise abrir otro melón, pero me apetece abrirlo y hace días que yo lo estaba dando vueltas. Esto es un poco como el resultado de las 2 bombas nucleares del final de la Segunda Guerra Mundial, pienso yo. No es tanto el número de muertos que ocasionó, que también, sino la forma en que murieron. De con solamente 2 bombas, esa destrucción absoluta de las ciudades, que al fin y al cabo lo que se consiguió es que Estados Unidos ganara la guerra porque Japón se rindió rápidamente después de las 2 bombas. Que esto siempre hay gente que dice de que las bombas se podrían haber evitado, etcétera. Yo siempre he pensado que me parece lógico que las tiraran por esta idea de no hacerte un mal mayor. O sea, habían muerto muchos soldados americanos y canadienses, pues dijeron, oye, tú, si tiro 2 bombas y se mueren los suyos y ya dejan la lucha, mejor que tener que invadir todo el archipiélago y seguir poniendo yo a mis muertos. No sé cómo lo veis vosotros esto. A ver, visto desde la perspectiva del momento, yo creo que tiene su lógica también. Claro. Sí, sí. Y la mentalidad japonesa. Sí, Claro. también. Claro, es que es eso. Japón es que se hubiera tocado invadir todo el archipiélago. Y bueno, ya sabéis cómo hacían las madres japonesas cuando caían los pueblos. Cogían a los niños y se tiraban con ellos por los barrancos contra el mar y se mataban cayéndose contra las rocas. O los O kamikazes. sea, era un pueblo, o los kamikazes también. De los kamikazes un día también podríamos hablar. Tengo un libro muy interesante que son las cartas de los kamikazes. O sea, cartas de varias personas, entre ellas de kamikazes. Y es muy curioso porque, claro, vosotros sabéis, ¿no? Cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial y Japón empezó a utilizar kamikazes, llamó a lo último que le quedaban, que eran muchos jóvenes, estaban exentos de servir en el frente porque estaban en la universidad. Y entonces, claro, es muy curioso porque ves cartas escritas por jóvenes con una mentalidad japonesa de decir, bueno, yo voy a dar mi vida y sé que no va a servir para nada. Solo espero que el día de mañana a Japón le venga mejor. Pero es chulo porque ves que se ponen a hablar de filósofos y de pensadores norteamericanos y pensadores franceses y pensadores de la Ilustración para tomarse como referencia ellos para decir, esto no tiene sentido. Y es curioso ver eso de das la vida por un país con una forma de vivir, de entender el mundo tal, que te está diciendo que tú tienes que ir y matarte, aunque sabes que no va a servir de nada, pero tú tienes toda una base cultural que es occidental. Es una forma de buscarle un sentido al sinsentido, ¿no? Por así decir. Ya que tengo que hacer esto, vamos a encontrar el mayor sentido posible. Sí, no, pero además esta gente era como ya muy aceptado de que no iba a... O sea, era como... igual no me hubieran mandado y en 20 días acababa la guerra, porque al final esto va a tener que acabar. Lo único que sí, pues... Es un tema que podemos sacar en algún capítulo. Me gustaría hacerlo a mí. Me gusta. Perfecto. Occidentalización de Japón durante la era Meiji. Interesantísimo. Me gusta ese tema. Es el cambio brutal de cómo un estado feudal medieval prácticamente, porque es muy medieval, en pocos años evoluciona a ser una potencia mundial, pero de las primeras. Y el cambio de los años 20 a los años 30 también es impresionante. De cómo se introduce el nuevo mundo. Y la mentalidad también. La mentalidad también. Yo solo quería decir una cosita para reencauzar. Sí, no, tonterieta. Una cosita para reencauzar, y es que el tema del bosque de empalados, a mí a lo que me ha venido a la cabeza, a la Vía Apia llena de crucificados después de las revueltas serviles, que también es una forma de escarmentar. A mí me ha recordado ya no solo porque además es bastante similar, salvando las distancias, sino que además en número tendría que ser bastante similar también. Y el efecto es el mismo. De Capua a Roma y a la sombra.
Y bueno, al fin y al cabo, eso también lo hizo Alejandro Magno en el norte de África, ¿no? Hizo también una línea de crucificados. No me suena. ¿No? Podría ser. En Asia Menor creo que hizo algo parecido. Pero Sí. Sí, porque es un castigo de origen persa, la crucifixión. Mm. Creo que es Sí. persa. Si no, ya ponemos un pez de rata. Vais Pero a- creo que es persa. Sí. Y Sí, seguimos sí. ya, ¿no? Sí, seguimos. Sí. Bueno, la visión del bosque de Empalados pues turbó mucho a Mehmed, ¿no? Y bueno, él decidió también por problemas en su propia casa, ¿no? Ya sabemos que había muchas intrigas palaciegas, pues eh, volver a Constantinopla y dejar un contingente importante de tropas para acabar de expulsar a Vlad, de apresarlo y dejar en su lugar a una persona más afín a los intereses otomanos. Esa persona no era ni más ni menos que el hermano de Vlad, que se llamaba Radu, conocido con el sobrenombre de El Hermoso. ¿Vale? El hermano de Vlad, hay quien dice, ¿no?, que hay por ahí pues algún documento que insinúa que habría sido en su momento pues uno de los favoritos del sultán. O sea, como que el Sí. sultán pues le gustaba mucho Radu, por eso de ahí el sobrenombre también. Y que bueno, pues tenía relaciones sexuales frecuentes. Ya hemos ido Bueno, dejando alguna amiguita de pan en ese sentido en los 2 capítulos anteriores, o sea que exactamente. tampoco. Entonces, pues, Yo diría que en este tercero es en el que hemos sido más sutiles. exactamente. Incluso. Bueno, pues Que el otro día como- hemos dicho que era el El pez dorado del harén. ¿Cómo es en rumano el apodo, Alex? Radu el Frumoso. Gracioso, me gusta el nombre. Sí, el hermoso. Bueno, Bueno, nada, seguimos. volviendo a esto, finalmente, pues los otomanos pues llegaron a Turgoviste y entraron a Turgoviste por el simple hecho de que Vlad quemó la ciudad entera, la arrasó y huyó hacia las montañas, ¿vale? ¿Por qué hacia las montañas? Porque en las montañas él había construido varios fuertes con ayuda de algunos arquitectos occidentales que había contratado. La ciudad, estos castillos y fuertes, bueno, hay unos 3, no son de gran tamaño, ¿vale? Son, o sea, comparados con otros de la época, son más bien pequeñitos, ¿no? Pero están en lugares como estratégicos desde muy difícil acceso, ¿vale? De hecho, una de las fortalezas que se llama la fortaleza de Poenar, la construyó utilizando como mano de obra a muchos de esos boyardos a los que no empaló. En el capítulo anterior hablamos de que empaló a muchos de los boyardos un día de Pascua. Entonces, parte de esos boyardos que no empaló se los llevó para que trabajaran como mano de obra esclava en la construcción de esa fortaleza. Que fue como el Valle de los Caídos de Rumanía. Exactamente. Y de hecho, hay testimonios que dicen que esta gente trabajó hasta que la ropa se le quedó hecha jirones, o sea, hasta que se les destruyó la ropa, se acabó pues rompiendo totalmente y muchos de ellos pues murieron ahí construyendo esa fortaleza. Bueno, él se hizo fuerte en esa fortaleza mientras estaba buscando a ver cómo podía pues seguir enfrentándose a los turcos o qué apoyos podía conseguir, ¿no? Y el primer apoyo pues que buscó fue el del rey de Hungría, ¿no? Al fin y al cabo él era también vasallo de alguna forma del rey de Hungría. Y bueno, pues envió cartas, tal, en fin, intentando que el rey de Hungría interviniera y le ayudara. Y mientras tanto, pues aguantó allí un tiempo en la fortaleza. Hay quien dice que el rey de Hungría, bueno, le dijo que se fuera a Hungría, bueno, para que recibiera ahí ayuda. Y la tradición popular dice que él escapó por un túnel que había, bueno, y burló a los turcos y se escapó. Pero bueno, hay otras evidencias que dicen que los turcos montaron una batería de cañones en la colina que había enfrente y claro, pues se mascaba la tragedia. Entonces huyó más bien pues obligado por las circunstancias, ¿no? No pudo resistir mucho más. ¿Qué pasó cuando llegó a Transilvania? Pues que él se pensaba que el rey le iba a ayudar.
Sin embargo, él en Transilvania tenía enemigos, tenía gente que no lo quería. Como vimos ya en el capítulo anterior, pues muchos de los pretendientes al trono y de sus rivales se escondían ahí, en Transilvania. Y como veis, pues Vlad no era una persona, no creo que fuera una persona como muy sociable, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, pues obviamente por donde iba, pues tendría sus apoyos, pero sobre todo, pues se granjearía también enemigos. Hombre, Igual y empalaba por haya tímido. gente pues, quieres que son esas pequeñas cosas que te hacen que la gente no te trague demasiado. Oye, o a lo Por mejor algo, por algo no caía bien. a lo mejor empalaba porque no quería hablar con tanta gente y se ponía nervioso. Sí, tenía agorafobia. Palo por introvertido. Sí. Y las ciudades de Transilvania, las que tanto había puteado, las ciudades sajonas, pues claro, eran enemigas acérrimas de él y despotricaban de él. Entonces, de hecho, son una de las culpables de la leyenda negra de Vlad el Empalador, que hablaremos después. Pues he regalado un estornudo que no ha sanado, pero la cara tiene que haber quedado poesía también, ¿eh? Pues el rey de Transilvania en aquel momento, perdón, de Transilvania no, el rey de Hungría en aquel momento era Matías Corvino. Gran universidad en Budapest. Es el mayor personaje, ¿no?, de la historia de Hungría, se supone, uno de los Sí. personajes Sí. principales, ¿no? Ya no era emperador este, ¿no? No, este no, es. No. ¿Ves? Este Es que- era el rey de Hungría y era hijo de Juan Hunyadi, del que Sí, tiempos atrás habían luchado claro. contra Sí, los sí. turcos y bueno, del Hyundai. del que... En el Hyundai, claro. Del Hyundai, exactamente. Claro, el título de emperador está envenenado, ¿eh? Porque mucha gente lo tiene, pero realmente luego siempre hay reyes que te mean encima. Como el caso Totalmente. de Corvino. Yo Un día creo que más podría... bien una putada que otra cosa. Pero un día, bien. claro, un día también podríamos hablar de lo regulín que fue el reinado de Carlos V. Como emperador. Como emperador y como todo en emperador. general, o sea... Bueno, no te- hizo lo que pudo el hombre. Hizo lo que pudo, pero es un personaje que es cuando se estudia un poco dices, ostras, porque es de esto que dices, un gran rey, un gran tal de la historia de España, Carlos I de España y V de Alemania, pero luego cuando te pones a ver un pobre, dices, primero intentan tomar el pie de los flamencos, después el tío quiere, ya con 20 años va por ahí por el palacio diciendo, yo me voy a meter en un convento de aquí 3 años, hace 2 cruzadas, le salen regulín, es ultracatólico y se carga Roma, después tiene movida ahí con los... Buah, es que es un pobre señor que dice, no le salió una buena. No le salió una buena, Ya. ya van. Di, Yo Fernando, quiero por haceros favor. una pregunta rápida a cada uno. No es pregunta random, pero es pseudo random. ¿Cuál es vuestro emperador favorito del Sacro Imperio, ¿vale? Emperador del Sacro Imperio. Yo, el mío, ¿vale? Lo pongo es Federico II Hohenstaufen. ¿Vale? Joder, Una no me dinastía jodas, me has cogido el mío. dinastía que me flipa el nombre. Un apodo, ¿cómo es? Estupor Mundi, el pavo que iba liándola por ahí. Y tiene unas anécdotas más bizarras de la Edad Media, que es lo de poner los niños separados en una torre, porque según él, si no tienen contacto con ningún idioma, hablarían el idioma original de Adán y Eva. Yo ¿Te digo, imaginas los niños hablando en vasco? Bueno, el mío Federico II Hohenstaufen, el de Alex también. El tuyo, Aitor. Pues yo, Carlos V. porque es lo único que me sé. Pues sí. No, me valdría Carlomagno también. Marc, emperador favorito del Sacro Imperio. Es que ya habéis dicho los dos que me sé. Mira, hay uno que me gusta, pero que porque se quedó a las puertas de ser emperador, que es Alfonso X el Sabio. Que Oh. estuvieron un mogollón de años a ver si era él o era el de Inglaterra y al final pusieron al de Inglaterra porque él no defendía cátaros. Seguimos ahí así. A ver, hemos quedado que media vuelta se nos fue el sultán, que se había hecho fuerte como buenamente había podido Vlad en sus castillos, pero se nos va para Transilvania, en teoría para hablar con el emperador, con el rey con Corvino de Hungría, pero no le salió bien la cosa. No le sabido bien la cosa porque lo acusaron de traición, básicamente. O sea, apareció una carta que se supone que interceptaron y la enviaron al rey de Hungría, a Matías, en la que Vlad se ve que le ofrecía al sultán Valaquia a cambio de que él se quedara como señor de Valaquia y que quería ayudar al sultán a invadir Transilvania.
O sea, le abría las puertas de Transilvania. Parece que esa carta no es real. ¿Acaso no lo viste venir? O sea, que era una falsificación que hicieron pues también los de la ciudad de Sajona, de Transilvania, o algunos personajes enemigos de Vlad, ¿no? Que querían que este hombre pues un poco pues desapareciera del mapa. Yo creo que más bien esto pudo ser una falsificación porque Vlad sí que tiene una correspondencia frecuente, importante con el rey e incluso con los nobles de Transilvania, pidiéndole siempre ayuda a luchar contra el turco. Y no sé, es mi opinión personal, que tampoco he investigado tanto el asunto, y la gran mayoría de los historiadores se inclinan más por una falsificación, no porque alguien le hizo la cama a Vlad para quitárselo de en medio. Y de hecho también todo esto se basa en lo que pasó después, ¿no? Porque Matías no lo mató, que por traición se lo podía haber cargado, sino que lo hizo preso. Lo hizo preso, con lo cual le dio pues un castillo. Bueno, cuando metía en la cárcel a los nobles, a algunos de los nobles, los metían en un convento o los metían en un castillo. Para que vivieran ahí de forma más o menos libre, solo que no podían salir de esos dominios. Era como un tipo de exilio, ¿no? Entonces él lo envía al el castillo de Visengardo. Es un castillo que muchas veces la gente se confunde y se piensa que el castillo de Bran, que visitan todos, que dicen que es el castillo de Drácula y tal. Yo estuve ahí. En ese castillo probablemente Vlad del Empalador no ha estado nunca en su vida. Y durante mucho tiempo la gente se pensaba que él estuvo ahí preso. O sea, que el rey de Hungría lo tuvo ahí preso, que no está ahí. Y luego tenemos que pensar también que la arquitectura germana, que es la que tiene estos castillos, es un poco diferente a la de aquí, a la más mediterránea. Entonces, pues hay cosas que nos pueden parecer también como más modernas cuando a lo mejor no lo son tanto. Bueno, pues él acabó siendo preso del rey de Hungría en el castillo de Visegrad y estuvo ahí mucho tiempo, o sea, más de una década como preso del rey de Hungría. Y aquí empiezan otras leyendas relacionadas con él, ¿no? Una de ellas era que decían que él, pues, que intentaban como pronunciar, ¿no? O sea, insistir un poco en su carácter sádico, que él se dedicaba a matar ratones empalándolos. Obviamente no. Fíjate que son, pues, historias que, bueno, van surgiendo un personaje sádico, pues, dices, pues, que acabó empalando todo tipo de bichos, ¿no? De bichos y ratón. Sí, no, sobre todo porque hubiera podido empalar, si hubiera sido por empalar, podría haber empalado a una criada o a un criado. Que al fin y al cabo lo que tú dices, él estaba allí y además que el rey, por lo que yo tengo entendido, nunca lo tuvo a maltratar ni nada. Bueno, luego ya llegaremos al punto en que está la tercera película de Vlad, ¿no? Que justamente es por eso, era controlar a una persona que a él le venía bien tenerlo controlado y bueno, que ya llegarás ahora dentro de poco al momento en que lo vuelven a soltar y por qué. Que siempre estuvo eso bajo el mandato del rey, realmente estuvo... Sí, totalmente. Tenía, pues, quien dice que el rey también lo tenía como por una cuestión de orgullo y como una mascota de, pues, cuando venían otros monarcas de fardar y decir, pues yo tengo a este tío que dicen que es un monstruo y yo lo tengo preso en mi castillo. Era una forma, ¿no?, de demostrar su poderío, ¿no? Como rey de Hungría. Bueno, hay muchas versiones. Seguramente lo tendría allí, pues, porque dudaba un poco de su fidelidad. Y porque creo que también quería como esperar el momento oportuno para utilizarlo. Yo creo que sobre todo es lo último que has dicho. Creo que le venía bien en ese momento también quitarlo del territorio. Una vez ya lo tienes así, digamos, encerrado, pues también puedes hacer que el sultán no tiene por qué atacar, no tiene una venganza personal contra una persona, contra el dirigente del territorio en cuestión. Claro. Te ahorras baños de sangre, más barato que participar en ese momento en una guerra. Y tienes a alguien que conoce muy bien al enemigo, que además es eso, nunca se lo puso en contra realmente. Sí. Simplemente lo tuvo, pues eso, retenido. Sí, lo tuvo retenido prácticamente y poco más. Y también circula otra historia que es más entrañable y de la que se habla menos, que dice que él le cantaban, que se acabó aficionando por la edición de libros y que acabó dedicándose a hacer libros, o sea... A encuadernar. A editar. A encuadernar.
exactamente. ¿Con piel humana? A encuadernar libros. Con piel humana, sí. Que le dio por allí y bueno, que se dedicaba a esto, a encuadernar libros. Como manualidades, ¿no? Me ha dado para matar el tiempo, estoy aquí cuadernando libros. Bueno, ya os Que digo, meter en la son biblioteca cosas son las unos que, zorros. claro, son cosas las que se dicen, ¿no? No, Bueno, cada rey, finalmente, cada príncipe hace lo suyo. Felipe II le gusta la botánica. Pues. Y Felipe VI la PlayStation, o sea. sí, Y Felipe VI la PlayStation, lo dijimos, ¿no? Felipe VI el vídeo. bueno, cuando Chavales, pasaron, para entender esta broma tenéis que ver capítulos del Pere Charco anteriores. El primero en concreto. Bastante. El primero en concreto. primero. No, que vean todo. Eh, Que lo busquen. primero. Charqueología. Arqueología. Bien, pues después de unos años, claro, llegó el momento en el que el rey de Hungría ya le estaba dando vueltas a ver qué iba a hacer con este hombre, dónde lo iba a colocar, cómo lo iba a utilizar. Y de hecho lo casó con una familiar suya. O sea, eso Que, demuestra otra vez más que no. Que contra Claro, más primo, que más las rimo. intenciones... Exactamente, bueno. Le casó con una prima, creo que era una prima suya, una prima hermana suya, y también lo utilizó durante unas campañas. Le dio unas tropas, ¿no? El bando de unas tropas en una campaña contra los turcos, donde él, pues, bueno, volvió a sacar, bueno, a relucir sus habilidades militares, que las tenía y eso Sí, 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 incontestable, claro. y también su crueldad. También, pues, acabando, pues, masacrando una población, cosas que le gustaban a él. Aparte, en defensa suya, de su real habilidad como militar, quiero decir que este hombre físicamente tenía un físico envidiable, o sea que los escritos dicen que era una persona que estaba muy bien físicamente, muy musculado y que tenía una gran habilidad en el manejo de la espada, o sea, decían que eran de los mejores espadachines que había en Europa en aquel momento. Como Mala militar suerte. se ve que no tenía precio, ¿vale? O sea, Mala suerte tuvo de no encontrar un pintor bueno, porque la imagen que hay de Vlad es posterior. parece el príncipe de Bekelar, ¿sabes? Pero feo. Bueno, el rey, pues como veis, empezaba a utilizar a Vlad para intentar, pues, no sacar beneficio de este personaje, de esta persona, pues, y de sus habilidades, pero como no tenía mucha intención de volver a colocarlo en el trono de Valaquia. ¿Quién hace que el rey finalmente decida colocar a Vlad en el trono de Valaquia? El primo de Vlad, el príncipe de Moldavia, Esteban, conocido como Esteban el Grande, que llegó al trono con la ayuda de Vlad, cuando Vlad era príncipe de Valaquia, le ayudó. Y Esteban, en uno de los conflictos que tiene con el rey de Hungría, lo derrota en una batalla y casi lo apresa. O sea, hablamos Derrota de Vlad, guapa. pero Esteban el Grande, este señor sí que hizo lo mismo que Vlad, pero le salió bien, ¿vale? Por eso reinó, pues, 40 años o algo así. Sí, sí, sí. Y este hombre, bueno, sin entrar en muchos detalles, perdió una batalla en su vida y ganó a los polacos, a los húngaros, a los turcos en no sé cuántas batallas. Pim, pam, truco, truco. Por cada batalla ganada construyó una iglesia. O sea, este señor era la puta hostia. Bien, al vencer al rey de Hungría, le presionó para poner a Vlad en el trono de Valaquia para él cubrirse las espaldas con una persona que le fuera fiel a él también, y cubrirse las espaldas de los turcos, obviamente. Claro. Entonces, al final, Matías, pues, acepta esto y, bueno, con la ayuda de unas tropas enviadas por Esteban, Vlad recupera el trono de Valaquia, ¿vale? Y empieza ya el tercer reinado de Vlad, que será un reinado de 8 meses únicamente. Sí. No durará más. Un reinado en el que él, pues, intenta tomar el control. La verdad que lo hace bastante rápido. Parece que lo tiene todo controlado. Pero, obviamente, pues, los turcos quieren quitarlo, ¿no? Y hay una batalla contra los turcos y en esa batalla Vlad muere. Hay varias teorías sobre su muerte. Teorías oficiales, ¿no? Por decir de alguna forma. Una de ellas es que él, como al ir vestido de turco, porque también había preparado una emboscada de las suyas, de vestirse de turco y entrar y
todo lo demás, pues se subió a una colina para vislumbrar el campamento turco. Unos hombres suyos lo confundieron con un turco y se lo cargaron. Esa es una que yo creo que es la más improbable de todas. Y otra es que realmente una conspiración de nobles, pues unos nobles conspiraron contra él y decidieron quitárselo de encima. Entonces, aprovechando la batalla y tal, y al encontrarse Vlad aislado, lo mataron y después pues lo decapitaron. O sea, son más o menos las dos teorías que hay, y la más probable es que sea la traición, obviamente. O sea, creo que todos le tenían miedo, entonces nadie se arriesgaba a que este hombre estuviera mucho tiempo en el trono. Entonces pues lo traicionaron y lo mataron. Bueno, se sabe, bueno, dicen que la cabeza la guardaron en miel y la enviaron al sultán. Y que el sultán, pues, cuando la vio, dijo, bueno, ya puedo descansar, me he quitado al tío este de encima, y sintió, ¿no?, como que se había vengado un poco de este tío. Otra teoría dice que al llegar la cabeza dijo, ¿pero qué es esta mierda? Lo siento, tenía que decirlo. Esto lo corto. Esto lo corto. No, déjalo. Bueno, déjalo. Continúa, Alex, por favor. La cabeza la clavó en una estaca, ¿eh? Es un tributo, claramente. Sí. En Constantinopla, ¿no? Para que todos vieran pues lo que les pasa a los enemigos del sultán. Típico de la Edad Media y no solo de la Edad Media. No. En la actualidad se sigue haciendo, ¿eh? Bueno, y el cuerpo sí que fue enterrado en un monasterio que hay en una isla que hay en medio del lago cerca de Bucarest, que se llama Snagov. Ahí él construyó un monasterio y su cuerpo pues, fue enterrado allí, en ese monasterio. Bueno, en los años 30, creo que fue del siglo pasado, hubo una excavación arqueológica para ver si su cuerpo estaba ahí dentro, y cuando abrieron la tumba, ¿qué crees que pasó? Que no estaba. No estaba. Giro de guión. No estaba. No, el cuerpo, hay quien dicen que cuando la abrieron, como el cuerpo al entrar oxígeno y tal, como que se pudrió enseguida y tal, y hay sitios donde dice que no estaba, no había nada ahí dentro. Bien, pues obviamente su cuerpo, pues, como ya sabemos, no se sabe dónde está. Hoy en día se supone que estaba ahí, pero no han encontrado, no ha encontrado nada. Y ahí prácticamente acaba ya la historia de Vlad el Empalador. Uno de sus hijos llegó también a ser señor de Valaquia durante muy poco tiempo. También siguió con la estela de crueldad de su padre. Y a partir de este reinado de Vlad III, Vlad el Empalador, Valaquia sí que se convirtió pues, en un estado vasallo de los otomanos, pero con su propia soberanía. O sea, un estado soberano, pero que dependía directamente de la Sublime Puerta, o sea, de Constantinopla. Será una época de total inestabilidad en los tronos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, se sucederán diferentes señores cada pocos años, ¿no? O sea, no habrá una estabilidad, no habrán príncipes como muy estable, ¿no?, en el tiempo, sino que pues, entrarán, saldrán según lo que les convenía a los turcos. Pero lo que insisto, porque es una cuestión bastante interesante y extraña, nunca llegó a ser incorporado como provincia del Imperio Otomano Valaquia. Ni Valaquia ni Moldavia. Que eso, por ejemplo, sí que pasó cuando Hungría fue derrotada. El rey de Hungría fue derrotado por los otomanos al siglo siguiente, en la batalla de Mohacs, y los otomanos conquistan Hungría, la transforman en provincia otomana. Pero Valaquia no. Probablemente pues, les convenía más esta situación. Creo que hay algún historiador por ahí que decía que esto se debe al espíritu negociacionista de los valacos y los moldavos, contrario a los otros, ¿no? Probablemente los serbios o los bosnios, que estaban más o menos en la misma tesitura, ¿no? Pero sí, la situación es que, bueno, pues tanto Valaquia como Moldavia, pues prácticamente siempre tuvieron su independencia dentro del marco político otomano, ¿no? Uh-huh.
Pero eso sí, con los señores pues muy controlados también por el Imperio Otomano. Pero que no fueron provincia, no acabaron siendo provincia, en plan de que quito todo, pongo un gobernador, sino que nada, pues señores del lugar. Bien, y a todo esto también hay una leyenda, bueno, hay sobre una muerte alternativa, ¿vale? Que es como extraoficial. Sí, bueno, a ver, hay un relato alternativo sobre la muerte de Vlad, ¿no? A ver, leí en un artículo muy interesante, bueno, del año 2018, en el que se sugiere, pues eso, un final alternativo. Leo, ¿vale? A finales de 1476, finalmente fue derrotado por los otomanos. Y bueno, y aquí pasa, pues lo que nos ha contado Alex, ¿no? Que lo pillan, lo decapitan, la cabeza para Constantinopla, el cuerpo a un monasterio, bien. Sin embargo, sigo leyendo, la arqueóloga Erika Stella de la Universidad de Tallinn asegura haber descubierto evidencia de que en realidad fue tomado prisionero y liberado, luego de que su hija pagara a sus captores una considerable fortuna. En dado caso, Vlad fue llevado a ella en Nápoles, donde murió y fue enterrado en la iglesia de Santa María la Nova. Bien. ¿Y cómo se ha llegado a la conclusión de que Vlad puede haber estado en Nápoles? Bien. Según otra fuente, ¿vale? En una publicación de 2022, de una publicación que se llama Aletheia, ¿vale? Sigo leyendo. Las decoraciones presentes en el compartimento central, en particular un dragón, podrían ser la clave. Bien, pues tenemos un dragón, Draculea, bien. También los símbolos de matiz egipcia nunca vistos sobre una tumba europea, dos esfinges opuestas, emblema de la ciudad de Tebas, llamada Tepe por los egipcios, Tepes, bueno, que haría alusión al conde Vlad Tepes, que sería el emperador. Bueno. Otra indicación simbológica sería que una de las estrellas del escudo de arma de los Ferrillo, que se encuentra representada en la tumba, está con la punta hacia abajo, lo cual quiere decir que está, bueno, quiere indicar una excomunión. Vale. En particular, se llega a la hipótesis de que el cuerpo de Vlad se encontraría en aquella tumba al tratar de analizar una misteriosa inscripción en la capilla Turbolo de Santa María la Nova. Parece ser que la arqueóloga Erika Stella ha pedido permisos para abrir la tumba, investigar los restos mortales. He seguido buscando, pero no he encontrado nada más. Así que hasta aquí lo que sé. Bueno, lo que he podido saber a partir de las pesquisas. Si estás viendo o escuchando esto y conoces alguna cosilla más, tienes más noticias que nosotros, por favor déjalo en comentarios, que estaremos súper agradecidos. Y hasta aquí esta parte del final alternativo. Si el mismo Vlad nos está escuchando, que nos ponga algo en la cajita de comentarios. Claro. Sí, haremos una ouija. A ver si nos contesta. ¿Esta era la teoría Sí, sentimos- alternativa que tenías, Alex, también? Sí. Ah. Lo que fue interesante, salió más o menos pues eso por 2018, 2017. Pero a mí, yo me he visto la estela en concreto y tal, y si la veis, más nosotros, que somos de aquí de la Corona de Aragón, Mm. el escudo que sale, que vamos, tiene una pinta de ser de la Corona de Aragón más que de otro sitio. Y de hecho creo que el señor que está enterrado ahí, creo que era de origen aragonés también, o sea, o su familia tendría algún origen aragonés o algo por el estilo, o sea... Hombre, el lugar se presta a eso. Hombre, sí. Nápoles se presta bastante a En eso. La verdad es que Nápoles, sí. yo lo veo más como, no sé, esta chica que habrá estudiado en la universidad, además de la Universidad de Tallinn en Italia, que es una conexión muy rara todo. Lo veo muy complicado. O sea, estos son como estas cosas que hay aquí de que si el Cid era catalán, que si el Bosco Sí. era catalán, que si Leonardo da Vinci era catalán, ¿sabes? Que son cosas que dices... Que si el fuete es de Castilla, yo qué sé. Sí, no, cosas que dices, ¿quién nos paga para esto? Además que es como encuentro un dragón y una estrellita y ya está, esto Sí. tiene que ser Vlad Drácula, pero vamos, clarísimo, porque no ha habido Sí, gente en Nápoles que solamente puede ser las Chepes. Sí. O sea, Y eso luego- es... Luego sí que Di, lo di. están aprovechando a nivel turístico porque sí que yo me vi un vídeo de unos que se fueron ahí a visitarlo, y tienen como un cartel ahí explicativo sobre el tema este, y o sea, están sacando pues un rendimiento también turístico. De un tiempo a esta parte, yo me doy cuenta de que, claro, lees noticias, o por lo menos lees el titular, luego lees la noticia y te das cuenta que lo que se busca es el clickbait, ¿no?
lees el titular, dices, ostras, vamos a leer, y la noticia dice luego justamente lo contrario, o incluso te habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver con lo que te dice el titular, ¿no? Sí, sí. Y esto precisamente huele bastante a eso. También Estrella, hay una Esfinge, investigación Drácula, de toma esa- por culo. Pero bueno, a ver, pero es muy habitual. Esto al fin y al cabo es lo de siempre. Pues yo qué sé, es como lo de las microfirmas de Goya, que no tiene ningún sentido, pero como literariamente se sustenta, pues lo ponen porque queda gracioso. O como la tumba de Jesucristo que está en la India o en Casemira, creo que es. Luego hay otra tumba de Cristo que creo que está en China y también las puedes visitar. Y, pues, Es como el oye, pues no Bucardo, está que murió mal. varias veces. Exacto, el mismo estilo. Son Sí. cosas que no, bueno, no tienen pies ni cabeza, pero ahí están. Sí, y que al fin y al cabo la prensa, como todo, es, pues eso, lo que pretende es buscar beneficio. Claro. ¿Y cómo obtiene No, beneficio? Sí, hombre, claro que sí. sí. Y estoy hablando, No, a pero ver, ahora solo estoy hablando, principalmente estoy hablando de la prensa digital, ¿vale? ¿Y cómo obtienen beneficio? Pues tienen una serie de sponsors y lo que buscan es que la gente clique. Claro. Por cada clic, Mm. pues más clics, más beneficio. Y más Claro. más fácil que alguien bueno, que les pague, ¿no? Por poner su anuncio ahí. Bueno, pero yo lo que quiero decir es que no solamente una cuestión de... Es que también a veces confundimos las noticias con lo que simplemente es entretenimiento, creo yo. Al fin y al cabo, pues la historieta de que si está en Nápoles la tumba de Blas Chepes, o como la gente que va a hacerse las fotos ahí en el balcón de Romeo y Julieta y dices, pero si no existieron, se los inventó Shakespeare. Pero la peña vaya a fotografiarse, ¿no? O la historieta de que si Walt Disney era de Mojácar, en verdad. O sea, de una... Pues, oye, entretiene. Luego, obviamente, tú tienes que tener un poco de serie de decir, no, hombre, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero oye, está curioso. Fin y al cabo. Pero ya no solo en el entretenimiento, es por ejemplo cuando pasa algún caso que se vuelve mediático, el que os venga a la cabeza. La prensa va al amarillismo, al sensacionalismo, a buscar el clickbait Ay, claro. y a buscar el máximo Claro. beneficio de una muerte, por ejemplo. Sí, bueno, porque es lo que vende, pero... Claro, a ver, es que si queremos hablar de incluso la parte si- oscura de la prensa, tenemos para días. Claro, claro. No, incluso vamos a hablar de política. El zasca de no sé quién a no sé cuántos. Ostras, Totalmente. y se ha convertido en eso. Y en parte, a ver, siguen habiendo periodistas serios y por no hablar de artículos mal escritos. Estoy cabreado. Pues ya ha muerto Vlad el Empalador. Vamos a hablar un poquito sobre el legado de Vlad, ¿no? ¿Cómo ha llegado esta figura a ser tan importante? Por una parte, lo que sabemos todos, ¿no? Está pues lo que hizo Bram Stoker con su libro que resucitó la figura de Vlad el Empalador y la relacionó con el vampirismo, tema del que vamos a hablar seguramente en algún programa en el futuro. Y por eso no nos vamos a extender aquí. Y también, por otra parte, quería hablar un poco del legado de Vlad, ya más relacionado con el personaje histórico en sí. O sea, de él como príncipe valaco, como uno de los héroes nacionales y, bueno, como un señor que ha reinado 3 veces y en total no suma ni 10 años de reinado, pues se ha convertido en un héroe nacional en Rumanía. ¿Y por qué? A este señor lo resucitaron. O sea, él hasta el siglo XIX, No me digas bueno, más. finales del XIX, XX, el siglo sí. XX, por decir de alguna forma, ya pues era un personaje más dentro de la historia de Rumanía, pero pues Rumanía como país aparece muy tarde, o sea, aparece a finales del siglo XVIII, ya después de la Primera Guerra Mundial se crea pues lo que es la Rumanía grande, que es, bueno, era un poco más grande de lo que es hoy en día, pero bueno, ya se conforma el país en sí. Entonces, pues tiene que construir también una identidad, ¿no? Como pueblo. Y este personaje, pues venía un poco al pelo, ¿no? Como en este mito que se creó en Rumanía de la idea de que los rumanos fueron los que defendieron a Europa de los otomanos y tal, que no vamos a entrar en este tema ni en la opinión que yo tenga o nosotros tengamos sobre el tema, porque, bueno, esto puede ir para largo. Uy, brevemente, di la opinión que tienes tú ahora. No nos puedes dejar así. La mía es que, bueno, pues que no es para tanto.
¿vale? Que estaban ahí y hicieron lo que pudieron. Exactamente. Y poco más, pero no fueron salvadores de nada ni nada por el estilo. Se hizo lo que se pudo y bueno, intentaron sobrevivir y ya está. Sí. Entonces, claro, rescataron a este personaje que, por cierto, en la historiografía antigua, rumana antigua, era un personaje denostado por algunos grandes historiadores del siglo XIX, incluso principios del XX. Pero otros, pues, lo veían con simpatía, ¿no? Como un gran héroe nacional. Y a partir de ahí, pues, bueno, se fue gestando, bueno, el mito de Vlad, del gran señor, el gran señor fuerte, ¿no? Que intenta, pues, organizar bien el Estado y luchar contra un enemigo mucho más grande que él, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, se aumentó este mito con la llegada del comunismo. La llegada del comunismo, de una dictadura muy férrea, pues el líder, claro, quería, en este caso, pues fue Ceausescu, bueno, hubo otro antes, pero bien, Ceausescu, pues quería, ¿no? Plasmar la idea de que el líder fuerte, el líder que controla su territorio, ¿no? Y que lucha contra los enemigos de la patria es el mejor, ¿no? Entonces, pues este hombre, claro, Vlad el Empalador, le venía perfecto, ¿no? Igual que otros, pero ¿no? Entonces, pues de alguna forma se justificaban todas las barbaridades, todas las atrocidades de Vlad como, pues este hombre tuvo que hacer esto en esa época donde la crueldad era algo normal para mantener el control de la población y poder luchar contra el enemigo. Y encima se creó la idea, ¿no? De el señor que lo que hace es acabar con la burguesía, bueno, con la burguesía no, con la grandes nobleza, ¿no? Con los que oprimen al pueblo para ayudar, ¿no? Favorecer a los trabajadores de verdad, ¿no? A la gente que de verdad se lo ocurra y tal, y también acabar, pues, con todos los mendigos y con toda la gente improductiva, ¿no? Y todo esto, pues, con todo esto favorecer un poco, pues, a la gente que aporta a la sociedad, ¿no? Entonces, este mito se ha visto reflejado después, pues, en una película que se hizo en época comunista, una película sobre Vlad el Empalador, en la que, pues, prácticamente el personaje, pues, sale caracterizado tal cual lo he descrito antes, ¿no? Como una persona férrea, un gran líder, ¿no? Que también gusta mucho en el este de Europa, esta figura del gran líder, ¿no? Como el mandamás de la nación. Bien. Un segundo, Alexandro, que Fernando tiene la mano levantada, por favor. Sí, Fernando. sí, que lo de la peli que me ha dicho me recuerda mucho a la peli de Iván el Terrible de Eisenstein. La versión soviética. Un peliculón. Exactamente, exactamente. Y también hay otra cosa interesante. Vlad, todo lo que sabemos de Vlad lo sabemos por 3 o 4 crónicas, básicamente, todas estas cosas. Y no son crónicas locales, sino que son muchas veces, pues hay una que son las crónicas de sus enemigos, ¿no? De las ciudades sajonas y toda la propaganda que emitieron. Luego hay una crónica turca, que es un enemigo, ¿no? Que habla sobre Vlad y en el que, claro, obviamente se destaca su crueldad, no puede ser de otra manera. Y luego hay otra crónica rusa, muy próxima a la época de Iván el Terrible, en la que se ensalzan las cualidades de Vlad como gobernante, ¿no? Y un poco, pues este tío lo hacía bien, ¿no? A tomar por saco los mendigos, a tomar por saco los que no son improductivos, los mercaderes a defender a los mercaderes de mi nación. Iván el Terrible da para el autocapítulo del Pez del Charco. Pero mucho, ¿eh? Y claro, parece ser que, bueno, pues Iván el Terrible, como que, no sé si tenía conocimiento de esto, pero bueno, habiendo una crónica rusa donde se mencionaba a este señor, probablemente a lo mejor le sonaba algo, pero que dice que, bueno, que él, al menos el que escribió esa crónica, como que tenía mucha simpatía, ¿no? hacia Vlad el Empalador, ¿no? Hacia su forma de gobernar. Después de la caída, en Rumanía después, volviendo a la actualidad, ¿no? Después de la caída del comunismo, la idea de Vlad como gran defensor del pueblo rumano y tal, pues obviamente se ha mantenido y se ha quedado en la cultura popular siempre como, no, la gente siempre que hay elecciones o tal, o siempre que hablan mal de los políticos, dicen ojalá volviera Vlad y acabara con todos los políticos y se pusiera él a ordenar el país como Dios manda. Siempre se dice todo esto. Incluso me acuerdo que un año se hicieron como unas pegatinas de estas que... Vale, con una plantilla. Con pintura, con plantillas, exactamente. Lo donde buscaremos ponía... y lo pondremos en pantalla.
Sí, salía la foto de sale como, bueno, la cara de Vlad el Empalador y abajo pone Vlad Tepes presidente. O sea, Vlad Tepes presidente del país. Que eso creo que se hizo en una campaña electoral. No sé, pues Hostia. alguien un gracioso lo habrá hecho. Que digo que los búlgaros votaron presidente de su país a un antiguo rey. Bueno, Que en la zona ya se conocen esas cosas, esas prácticas, ¿eh? bueno, Bueno, continúa, Alex, por favor. y bueno, con esto más o menos pues quería acabar el apartado del legado de Vlad el Empalador. Así que bueno, Pues creo yo que creo que ya es un más o menos... Di, Alex, ¿Vale? di. No, que yo creo que sí, es un broche de oro, que lo has explicado tremendamente bien. Es un personaje importante y muy curioso de la historia de Europa, que yo me alegro que hayamos podido estar hablando durante 3 tardes largo y tendido sobre él, la verdad. Siempre ha sido un personaje que yo siempre he admirado, tanto por su personaje histórico como por toda la literatura que luego empezó a emerger a partir de Bram Stoker y luego todos los que continuaron acrecentando esa leyenda de Vlad Drácula como vampiro. Y creo que no tenemos que añadir nada más. No sé si alguno de vosotros queréis decir alguna cosita más antes de... Sí, yo sí que quería decir una cosita. Y Por supuesto. bueno, para empezar, me ha encantado escuchar tanto en el primero de los tres a ti, a Marc, y en estos dos últimos a ti, a Alex, porque es un tema del que sí, tenía pinceladas en mi cabeza de cómo iban las cosas, pero nunca había profundizado y me parece una historia maravillosa. En el primer capítulo dijiste tú, Marc, que esta parte del mundo en esta época es poesía y es verdad. Es una maravilla y estoy seguro que voy a leer más de esto. Gracias a los dos por los programas. Me ha gustado mucho, no tenía ni idea de verdad, por eso he participado menos. Para el podcast lo que voy a hacer es en comunidad poner... Eso, en comunidad tendréis, en la comunidad de iVoox tendréis todas las imágenes pertinentes, igual que siempre. Y eso, esperamos que os haya gustado, igual que nos ha gustado a nosotros. Yo he disfrutado como un enano escuchándoos. Sí. ¿Vale? Yo quería hacerte una pregunta, Alex, que me ha venido ahora hablando bueno, recopilando un poco lo que has estado comentando. Decías que la imagen de Vlad Tepes en Rumanía realmente quien la sitúa un poco como un ejemplo a seguir, etcétera, es con el comunismo. Pero hoy en día es una figura que utiliza más la derecha o la izquierda en Rumanía, o es No, indiferente. yo creo que es una cuestión totalmente diferente. Y de hecho creo que la política en Rumanía, yo tampoco estoy muy desconectado, pero Sí. hasta donde yo sé, no tiene la división tanto izquierda-derecha tan pronunciada como aquí. Entonces, la gente creo que se guía más que por izquierda por derecha por otros, Quizá por otros criterios conservador para votar a alguien. Sí. O sea, pero en general la gente es más conservadora. Pero bueno, es un rollo, pues lo mismo que puede pasar en cualquier otro país, supongo, del este de Europa más extremo. O sea, me refiero de lo que podría ser Bueno, y que, Rusia o Bulgaria o Serbia. y que no debe dejar de tener tampoco cierto sentido, ¿no? Que igual que aquí, pues se viene de un régimen nacional católico que hace que haya como una animadversión, digamos, hacia esa forma de llevar el mundo que estuvo aquí. Supongo que también habrá como cierta animadversión contra el régimen anterior que había en Rumanía, que justamente Totalmente. es el comunismo. Entonces, Totalmente. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? En España, pues la gente es como muy polarizada, ¿no? En plan de, pues la gente más de derecha, pues a lo mejor tiene más afinidad hacia ciertas figuras históricas, la de izquierda hacia otras, ¿no? En Rumanía no, en Rumanía en este sentido todo el mundo, como las figuras nacionales son sí. muy claras, todo el mundo, o sea, no es una cuestión de, todo el mundo da igual de lo que piense, considerará que Vlad Tepes es un héroe nacional o que Esteban el Grande o que Miguel el Bravo, el que sea, que son los héroes nacionales. También es que estamos hablando de un país con una historia, pues un país pequeño al fin y al cabo, con una historia muy tortuosa y que siempre ha estado en guardia. No es lo mismo que, por ejemplo, el caso de España, que ha sido un imperio. Sí. Y que, claro, es que tiene una historia totalmente diferente, con muchos matices, muchos más personajes a los que te puedas agarrar, ¿no? Para construir tu discurso o no.
Pero en Claro, es que Rumanía están muy los de cap- pocos que tienes les tienes que dar mucho bombo, porque es que si no, Ah, no hay bueno, otros. pero aquí en España ahora estamos en una situación, creo yo, que ahora doy paso, Fernando, de que no digo que sea bueno ni malo, pero que los personajes históricos tradicionales que hemos tenido como grandes personajes de España no están ni mucho menos tan bien vistos como estaban hace un siglo y que tampoco los hemos sustituido. Y estamos en un momento de revisar nuestra propia historia con una mirada tan poco situada en el momento, podríamos decir, y con unos principios tan propios y desde el corazón y el sentimiento, y más que desde el estudio histórico, que bueno, Y del no es presentismo. y del presentismo, que no es ningún misterio decir que hoy en día Sí. no, es que nosotros no sería posible ahora mismo en España, creo yo, sentirse orgullosos de un rey o de un señor como fue Vlad Tepes. Creo que es imposible plantearse esa imagen ahora mismo en No, ningún rey de España, o sea, ni Don Pelayo, y mira que no se dedicaron a empalar gente, pero creo que no se puede plantear ni Don Pelayo, Jaume I, creo que la devoción que se le tiene hoy en día no es comparable a la que se podía tener a principios del siglo XX, por ejemplo. Simplemente hay- porque enseguida rascas y enseguida encuentras ahí la cuestión de decir, oye, tal. Y perdona, Fernando, di que me he puesto yo a hablar. No, no, sí, lo que vengo a decir es prácticamente lo que estoy diciendo. Esto se llama secuestro de identidades o secuestro de referentes históricos y demás. La historia está cambiando, lo que he dicho Alex antes. La historia está cambiando en el punto de vista de ver la historia. Los personajes históricos han habido siempre, tendrán momentos más boom, menos boom, más importancia, menos importancia, depende del periodo. Rumanía, como un estado-nación creado en el siglo XIX, busca referentes. Después, un régimen totalitario busca referentes. Mm, Cuando llega una época de descomposición de la mentalidad, mm, ¿vale? Lo que pasa es que se buscan otros referentes acorde a los parámetros actuales. claro. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso no es un respeto hacia un legado histórico. Eso es una negación de una propia identidad por una cuestión de una mentalidad actual. Mm, Para nosotros pensamos que nos choca al tener una educación histórica más clásica, sí. Que igual dentro de 30 años o 20 años o 10 años pensamos diferente, también. total. Sí, 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 sí. Entonces, es lo que he dicho también, por ejemplo, Alex. Brad Tepes había historias en el siglo XIX que lo consideraban como un Mindundi, ¿vale? Un tipo más. Sí, Y en sí. el principio del siglo XX se le empezó a dar más boom. Pues a lo mejor dentro de 100 años Brad Tepes vuelve a ser lo peor. Sí. Y aquí en España, yo qué sé, pillamos de referente, yo qué sé, pues si hemos visto billetes de John pesetas Cobra. Con Hernán Cortés y Mm, ahora es un personaje defenestrado, ¿vale? totalmente. Entonces, claro, el secuestro de la identidad o el secuestro de personajes históricos, por lo general, ¿vale? Viene, al menos en lo que decía Mark, ¿vale? En naciones o en estados donde ha habido regímenes totalitarios, Mm, ¿vale? De diferente signo político, ¿vale? Esa gente recoge esos referentes porque lo que busca es la grandeza de su estado-nación. En Rumanía, con el caso del comunismo, se utilizó para hablar. En España, con el nacionalcatolicismo, que me gusta mucho, como lo ha comentado Marc, porque el fascismo español es irrisorio, es sí. algo de los años 20, 30, pero que aquí lo que hay es un país Mm, de curas, sí, sí. ¿vale? totalmente. Que en el 45 se cambió el saludo romano por esto, ¿vale? Por rezar. ¿Qué pasa? Que busca otros referentes políticos, entonces busca pues darle más identidad al país y demás. Mm, Eso es un secuestro de identidad, pero hoy también sí, tenemos secuestro de identidad desde el punto de vista que pueden ser más acordes a nuestra ideología. Puede ser más totalmente. progresista, por ejemplo, ¿vale? Mm, Porque lo que está buscando es un maniqueísmo y una polaridad, ¿vale? Buscar un enemigo. sí. Un personaje histórico es mejor que el tuyo por estas razones. Y que la Tiene unos... ideología que en cada momento es la que, digamos, es la hegemónica, va a buscar algo en el pasado que con lo que se sienta identificado o, no sé, o incluso tergiversándola, ¿vale?
para de esta manera decir, oye, que lo que yo pienso ahora o esto que estamos pensando ahora es legítimo porque ya existía en ese momento. No porque ya existía, sino porque nos identificamos con este personaje del pasado y esto da legitimidad. Sí. Bueno, el personaje del pasado pensaría diferente Por supuesto. a esa persona, Hombre, claro. pero en todo. Totalmente. Sí, porque era un personaje de su tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Tal cual. Por eso caer en el presentismo es un error. Y todo esto del secuestro de identidad, todo lo que estás comentando, no deja de ser, bajo mi opinión, una manifestación más del presentismo, de llevar el pasado, personajes del pasado con su visión del pasado al momento presente y juzgarlo desde los valores presentes. Claro, y darle énfasis a un personaje histórico solo por el acuerdo de una ideología, aunque sea, este caso, como decimos en España, más conservadora, también es presentismo. Por supuesto. Propio, porque quiero darle una imagen o quiero darle un concepto que tengo yo, una idea que tengo yo de estado, de identidad o de religión o lo que fuere, ¿vale? A un personaje histórico que a lo mejor, yo qué sé, es lo que he dicho antes más, Don Pelayo. Don Pelayo es un señor del siglo VIII, ¿qué me estás contando? Claro. Sí, no, totalmente. Y yo tampoco creo en hacer gloria de personajes del pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay personajes que son interesantes y el conocimiento, por ejemplo, que hay ahora mismo de la historia de España del siglo XVI y XVII solo se conoce lo malo, prácticamente podríamos decir. Además es como todo, si te pones a profundizar, te pones a mirar, igual tampoco es tan malo porque hay muchos matices, porque claro, todo el mundo dice que Cortés y Pizarro, vale, sí, por supuesto, de acuerdo, pero también está Bartolomé de las Casas. Claro, y no se potencia. Yo no sé si lo habéis leído, pero yo sí que me he leído su libro, me parece una exageración. O sea, yo creo que no, rigor histórico tendrá el justo, pero bueno, pero que es como quererte callar que hubo ya en el siglo XVI, hubo gente que dijo, oye, que las cosas como se están haciendo en América no está bien. Pero bueno, lo negamos. Claro. Di, Aitor, por favor. Sí, no, esto no es nada nuevo, ¿no? Tú has dicho, no, es que utilizan la historia para... Es que precisamente es eso. La esencia es esta. Utilización de la historia, instrumentalización de la historia a un fin muy concreto. Es, pues eso, básicamente eso. La historia no interesa. La historia en sí, o sea, nos interesa a nosotros, a mí me flipa, pero a quienes la utilizan para hacer propaganda política, para justificar, para justificarse a sí mismos, para legitimarse, a estos la historia realmente les importa bien poco. Sí. Simplemente es una instrumentalización de la historia. La historia sirve a un fin. Ya está. Claro, hay todo lo que dices y yo lo añado. El sociólogo Bauman, ¿vale? Creó el concepto de modernidad líquida. La modernidad líquida es que los tiempos actuales son todos mucho más momentáneos. Por ejemplo, es un resumen, ¿vale? Tonto de su obra. Pero es todo, como dices, muy efímero, ¿vale? Creo que con la historia, ¿vale? Estamos llegando a una historia líquida también. Es decir, cuando estamos en una sociedad en la cual la inmediatez es lo que prima, a lo mejor meter énfasis en un personaje histórico, su boom cultural o su boom académico va a durar nada. Un año como mucho. Claro, un año como mucho ya está. ¿Sabes? Acaba siendo un meme y se acabó. Entonces, yo más que problemas históricos o historiográficos, creo que es un problema social. En Totalmente. Cuanto a lo líquido que es el mundo actual, de lo cambiante que es todo. Antes, por ejemplo, y va a sonar a pez carca, ¿quién no se descarga una película o algo y tarda toda la noche en descargarse? Ahora es todo súper rápido. Claro. ¿Vale? Sí. Es un ejemplo banal, pero de cómo cambia todo súper rápido, ¿vale? De cómo todo es tan inmediato que hace que la gente se frustre antes, tenga menos paciencia y, por lo tanto, los referentes, ¿vale? También serán igual de efímeros. Cuando alguien triunfa en un sector, ¿vale? O es muy, muy, muy bueno, ¿vale? O es muy, muy, muy cañero y puede parar el tiempo y sabe reinventarse, o si no, está jodido. Porque pan de hoy, hambre de mañana. Totalmente. Solo una cosita, Fernando, antes de que hable Marc, y yo personalmente creo que lo dejaría por aquí ya, pero solo una tontería, y es que el autor que has citado, Bauman, por una letra no vive en Gotham. Bueno, chicos, aquí
habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar. Tenemos más vídeos aparte del que estáis viendo. Hoy tendríamos que hacer la pregunta random, pero no la vamos a hacer porque nos hemos enredado como siempre. Estábamos ya hablando, hemos acabado hablando de los billetes, los personajes históricos, estábamos con la Unión Europea y vamos a parar aquí porque ya la discusión se iba a ir así. Realmente era por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial o porque el estado natural de Europa después del Imperio Romano es estar junta, y como no tenemos ganas de discutir esto hoy, nada, daros a todos las gracias, a los presentes, a Aitor, a Fernando y a Alexandru, decirles que les quiero mucho y nada, que nos vemos a la próxima, ¿vale? Venga, un beso muy grande a todos. Hasta la Adeu. próxima. Ahí, bebé, chao. Tomas falsas. Te dije que hiciéramos el amor como felinos rugiendo, como parejas de libélulas copulando en el aire. Espera, voy a volver a repetir porque me ha caído el moco y me parece que le ha quitado todo el amor. Esto lo podemos luego reponer. Es que mira que hay fluidos que van bien en el sexo, pero justamente el moco... sí. He tenido una reacción pueril cuando has dicho lo de empalmar. ¿Puedes volver a decir para que no parezca que me estoy apoyando, por favor? Te pones a leer noticias y los titulares... Ay, ¿no me he tapado? No. Pues le he dado, ¿eh? Le he dado El Diplodocus Strikes Back. Estoy una toma falsa de manual. Que no te preocupes, que aquí nadie se enfada. Pero ha sido gracioso, ha sido gracioso. Me alegro de participar en vuestra alegría.